Hola, muy buenos días, bienvenidos todos en este nuevo video. En esta ocasión, así como lo vieron en el título, voy a narrarles parte del contenido de 86. Y realmente esto está en el epílogo del volumen 1 de la novela ligera. Y así es, este es un dato curioso que no sé si ustedes ya lo sabían, y si no, pues les cuento que todo el anime, absolutamente todo, se trató o se narró en el volumen 1 de la novela ligera. Así es, actualmente yo voy leyendo el volumen 1 entero. No he tocado absolutamente el volumen 2, pero todo el contenido del volumen 1 se narró en el anime completo, sin excepción, exceptuando el epílogo, que es lo siguiente que se viene. No sé si se puede considerar como spoiler, pues realmente yo no me he leído el volumen 2 así como lo dije, pero el epílogo se salta 2 años después de que hayan abandonado los protagonistas el Imperio de San Magnolia y hayan llegado a la Federación. Y yo intuyo que lo que se va a narrar en la segunda parte del anime de 86 es lo que ocurre en el transcurso de esos 2 años. Pero dejando de lado todos esos datos y todas las curiosidades, procedemos directamente al epílogo, la destrucción del imperio de los albinos o de los Alba. El surgimiento de la reina sangrienta. Ningún país se burlará de la idea de negarle los derechos humanos a los cerdos, de modo que, mientras difieran en su lenguaje, difiera el color de sus pieles, se consideren a sus ancestros de sus diferentes tribus, serán cerdos que adquirieron apariencia humana. Al reprimirlos y matarlos, seguramente no hay ningún problema. Por lo dicho en lo que se respecta a la violación de derechos humanos, en el momento en que cada persona lo racionalizó, en el momento en que cada persona lo consideró apropiado, la República de San Magnolia comenzó su descenso hacia la destrucción, y al mismo tiempo, esa fue su desaparición. Vladilena Milice, Memoria. Aquí, el epílogo nos lanza una pequeña reflexión sobre el pasado. Este es un pequeño texto que Lena había escrito y que se estaba refiriendo al pasado, de lo que había ocurrido, de la arrogancia de todos aquellos que consideraron a los 86 como simples cerdos. Pues acordémonos que en el anime habían dicho que todos aquellos que menospreciaban a aquellos que peleaban por él no estaban entrenados militarmente, ni mucho menos estaban capacitados para entrar en el campo de batalla. Y al reducir el número de todos aquellos, la última línea de defensa que impedía que los Legion entraran a los 85 distritos habitados por los Alba, esto sería su destrucción, puesto que al no quedar ningún 86 para defenderlos, no tendrían ni la más mínima posibilidad contra los Legion, pues la propia arrogancia de los Albas los había conducido a su destrucción. Los restos de las 5 unidades de la República que estaban apoyados la una sobre la otra, encerradas en una caja de vidrio endurecido, permaneciendo ahí por toda la eternidad. La localización donde se encontraba eran las calles de la ciudad controlada por la Federación de la República de Jade. Bajo el cielo azul, tan claro como el mejor zafiro, se encontraba un paisaje hermoso y fugaz, como un paisaje aislado. Estaba a lo largo de la frontera de la antigua República de San Magnolia y el Imperio Jade. Un poco más cerca de este último, parada en la zona de protección de vidrio a la que se le permitió entrar, estaba Vladilena Milice, de 18 años, mirando los restos del Juggernaut, que se parecía a un caballero sin cabeza, un tinte rojo que se encontraba en su fluido cabello plateado, cayendo sobre los hombros de su uniforme negro del ejército republicano. Antes de que fueran envueltos en vidrio, había sido una armadura blanca completamente desgastada, cubierta con cicatrices de varios tamaños. Las marcas de quemaduras por los disparos de los cañones
o el calor persistente permanecían distinguibles, y los marcos severamente contorsionados apenas podían unirse en su forma original. El Scavenger, que yacía al lado de los restos, tenía una línea de palabras que apenas se podía ver. Fido, nuestro leal. El resto de las palabras estaban desvanecidas, sin volver a saber lo que seguía. Sin embargo, ella podía adivinar lo que decía, porque Shin no le dio un nombre a ese gato, pero sí nombró al Scavenger. Solo entonces se dio cuenta. Para ellos, quienes vivían y morían siendo predestinados al campo de batalla, solo quienes luchaban y morían junto con ellos eran sus camaradas. Solo aquellos que se lograban sobrevivir a los mismos campos de batalla pelearon hasta el final en un rincón del campo de batalla y experimentaron la misma guerra podrían ser considerados camaradas. Los 5 contenedores adicionales que Fido transportaba fueron descargados. Cada contenedor se descartaría una vez que se agotara. Para facilitar la carga, se decía que el contenedor dentro de Fido estaba casi vacío, y dado que todavía estaba en territorio controlado, la distancia recorrida probablemente fue mucha. Los 5 que esperaban no durar más de unos días perduraron un mes entero, agotaron los suministros de todo un mes y llegaron al final. Cruzaron el área disputada del lado de la República, incluso pasando por el área controlada por la Legión, y se acercaron al área disputada por la Federación. Fue en este punto en que finalmente se quedaron sin suministros y probablemente murieron en batalla. Aquí era donde terminó su viaje. Shin dejó las placas con los 576 nombres grabados en ellas y decía que las placas fueron descubiertas en medio de los restos del Juggernaut. Esas placas fueron retiradas temporalmente cuando el ataúd de cristal fue hecho. Las duplicaron, grabaron los nombres y las devolvieron. Hace 2 años Shin vino aquí, sin embargo la República no pudo seguir sus pasos. La República fue aniquilada, como Shin había predicho en aquel entonces. Cayó debido a su arrogancia. Aquí nos dan a entender en una pequeña reflexión que cada miembro de la República, debido a su falta de razonamiento, a su arrogancia, simplemente dejó que esto sucediera al no escuchar. Más adelante en el epílogo nos mencionan que Lena trató de todas las maneras posibles de avisar sobre todas las amenazas que representaban los Legion, sobre los pastores, sobre las bombas con las que atacaron a nuestros protagonistas, que esos no estaban en los informes de todos los coroneles o los altos mandos en los Alba, y los nuevos armamentos que se fueron desarrollando en el proceso de esos años en las que Shin no estaba al frente comandando a los 66, no fueron escuchadas. Absolutamente todas las advertencias, los informes de Lena no fueron escuchadas, puesto que al nomás presentar el informe, cada uno de sus coroneles o de sus capitanes o de los altos mandos simplemente tomaba el papel, lo rompía y lo metía a la basura, puesto que ellos aún creían o tenían el conocimiento de que los Legion dejarían de funcionar en tan solo 2 años. Y vaya que no fue. La sorpresa que se llevarían simplemente sería su destrucción, cuando los 86 simplemente dejaron de existir. Por supuesto, no completamente, puesto que Lena, al tener una gran experiencia, quizás no en batalla, pero al comando de todos aquellos inocentes que iban a morir en batalla, se preparó líneas de defensa, preparó armamentos, y todos, absolutamente todos la criticaban. Simplemente le decían que era una pérdida de tiempo luchar por la vida de esos cerdos despreciables, pero aún así Lena sabía que todo lo que estaba haciendo no lo hacía solamente por ellos, lo estaba haciendo también por su nación, pero lamentablemente solamente ella no podría lidiar
con los 85 distritos y con todos los escuadrones que luchaban alrededor, y tarde o temprano tendrían que caer. Y finalmente los Legion vieron la oportunidad de atacar en medio de todo ese caos. Al ver que Lena no podía hacer nada, los 85 distritos fueron tomados, fueron arrebatados por los Legion. Absolutamente la gente corría, simplemente se tropezaba, se empujaba y todo, absolutamente todo el caos reinaba en el imperio que una vez se creó superior a toda la humanidad, a quien oprimía a todos los Colorata, quien solamente quería libertad. Al final, la Federación de Giade, no el imperio de Giade, la Federación de Giade, el grupo rebelde que se formó luego de que el imperio Giade haya creado los Legion, rescató a todos los Alba. Al principio ninguno estaba muy conforme o satisfecho de hacer todo esto, pero también al ver la bondad y la pureza del corazón de Lena, estos cambiaron de opinión. Algunos vieron esto como un castigo. El ataque de los Legion simplemente lo vieron como un castigo por todo, puesto que habían estado enviando a muchos inocentes a morir solamente para que ellos vivieran en paz, sin ninguna preocupación, mientras que ellos simplemente se reían a sus espaldas y los trataban como cerdos. Entonces, este ataque es un castigo. Sí, así es. Mientras que otros, los altos mandos, que sabían exactamente de lo que se trataba y conocían todo, absolutamente todo sobre el trato de los 66, simplemente no lo veían de esa manera y se negaban a aceptarlo. Y cuando la Federación finalmente vino a rescatarlos, entonces ellos priorizaron primeramente la seguridad de los 86, de sus ciudadanos, antes que los Alba. Y aunque también no los dejaron de lado, la ayuda fue mínima. Solamente les dieron la ayuda vital como para que pudieran sobrevivir, pero no los priorizaron. Simplemente dijeron, los 66 son primero, los Alba déjenlos para después. Pero si los dejamos morir, o si nosotros los oprimimos o les hacemos lo mismo que les hicieron a los nuestros, no seríamos más diferentes que ellos y terminaríamos siendo la misma basura que ellos representan para nosotros. Así que esta ayuda no es por compasión. Esta ayuda es un castigo para ustedes. Es un castigo para aquellos, para demostrarles que ellos no los tratarían iguales y para hacer que ellos sintieran el peso de sus acciones sobre sus hombros y se sintieran miserables por el resto de su vida. Por supuesto, a aquellos albas que sí demostraban tener buen corazón, los trataban y les daban una ciudadanía y les daban la libertad de actuar como quisieran y los trataban como unos mismos, incluyendo a Vladilena Milice. Pero por esta ocasión hasta aquí dejaré esta parte. El epílogo no es precisamente extenso, pero sus páginas están un poco más completas a lo que yo estoy acostumbrado a leer. Por tanto, me toma un poco más de tiempo saltar de una página a otra. Pero quédense para el próximo video, ya que allí veremos cómo la Federación de Giade integra a la Capitana Milice a una de sus filas de comando. Y nuevamente terminará con una pequeña sorpresa en la que se encuentra un emotivo momento con el escuadrón original Superhead y cómo esta terminará nuevamente estando al mando de su escuadrón original.